Un cordial saludo a todos nuevamente y paso a presentar la clase online de hoy día, que se llama Caracterización de la función potencia. Bueno, continuando con la clase anterior, que fue básicamente establecer este concepto de función como objeto matemático, la función potencia como objeto matemático, que nos permita modelar situaciones o fenómenos reales. En particular dijimos que íbamos a modelar situaciones de interés compuesto y situaciones de crecimiento microbiológico, ¿ya? Que tienen que ver con lo que yo puedo modelar con la función potencia. Entonces, en la presente clase lo que voy a hacer es básicamente dos cosas. Primero, a través de activación de conocimientos previos, en particular voy a traer a colación lo que tiene que ver con la función lineal y la función cuadrática. Voy a comparar crecimientos con respecto a la función potencia y vamos a ver qué cosas puedo modelar o no. Vamos a hacer comparaciones. En particular me voy a centrar en comparar estructuras algebraicas y comportamientos gráficos, ¿ya? Para poder comparar respecto a qué puedo o no puedo modelar con la función potencia y establecer básicamente que la función potencia, como dijimos anteriormente, permite modelar cambios mucho más pronunciados. Eso por una parte. Y también voy a integrar TIC, tecnología. Voy a través de utilización de un software de gráficas matemáticas, que es conocido por ustedes, que se llama GeoGebra. Vamos a verificar todo lo que yo estoy hablando y vamos a volcar todo ese conocimiento en dos cosas. Establecer dominio y recorrido de funciones, tanto de lo que yo conozco antiguamente, función lineal, como de otras funciones nuevas que no voy a conocer, por ejemplo la función racional o las funciones radicales, y obviamente de la función potencia. Eso es lo que vamos a hacer básicamente ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Índice. Primero vamos a revisar lo que es la variación y el cambio descrito por una función potencia. Como les decía, tratar de explicitar que la función potencia me permite modelar cambios o describir cambios mucho más grandes, mucho más pronunciados. Luego vamos a ver análisis de dominio y recorrido de la función. Vamos a recordar los dominios y recorridos de las funciones lineales y cuadráticas, estableciéndolas que son un tipo especial de funciones. Vamos a ver unas funciones nuevas que viene a colación porque se pregunta cuando estudiamos funciones y obviamente vamos a estructurar el concepto de función potencia en su dominio y recorrido. Luego vamos a netamente a volcar el estudio gráfico. Vamos a ver diferencia en el comportamiento gráfico de la función potencia cuando varía el coeficiente a, que era un coeficiente numérico tipo real, y cuando varía el exponente n, que era un número entero, ¿cierto? Un entero pero no cero, ¿cierto? Ese índice lo quiero revisar para completar dos objetivos de la clase. Estos son los objetivos de la clase que yo planteo. Uno, quiero caracterizar el comportamiento gráfico de la función potencia a partir de la variación de los coeficientes numéricos y el exponente involucrado. Y quiero utilizar una herramienta tecnológica para promover la contrastación y la verificación de la información recibida por parte de usted. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, comencemos con el desarrollo de la clase. Dice, variación y cambio descrito por la función potencia. Dice, la función potencia permite modelar situaciones o fenómenos de cambio pronunciados, es decir, situaciones donde el cambio es mayor a los que una función lineal o cuadrática podrían describir, ¿cierto? Acá vemos dos funciones que son conocidas, que se ven en años anteriores. La lineal, que ustedes la conocían como ecuación de la recta en su comportamiento gráfico, y la función cuadrática, que el comportamiento gráfico se llama parábola. Entonces, si yo voy a una misma gráfica, que le estoy mostrando acá, tengo las tres gráficas hechas en un mismo plano cartesiano. Por un lado, tengo una función lineal, que es esta línea recta, ¿cierto? Que en particular, entre paréntesis, dice que es y igual a x. Estoy hablando de la función de identidad. Ahí vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué puedo yo modelar con este cambio? Que si bien es pronunciado, es constante en el tiempo, es una línea recta. En general, yo podía modelar, por ejemplo, la variación de la distancia recorrida por un movimiento rectilíneo uniforme, física, segundo año medio. Y también podría modelar, por ejemplo, los costos de producción de bienes y servicios, que responden a un cambio lineal. Pero también tengo acá graficado una función cuadrática, en particular y igual a x cuadrado. Esta función cuadrática, si bien es más pronunciado que el cambio lineal, me permite modelar ciertas situaciones. Por ejemplo, la variación de la distancia que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad no es constante. O por ejemplo, la ley de oferta y demanda, ¿ya? Si bien ambos cambios lineales y cuadráticos son muy conocidos y en la práctica se presentan bastante, la función cuadrática con el cambio cuadrático es lo que más se ve en la realidad. Ahí vamos a ver eso. Pero nosotros estamos estudiando la función potencia, que como se ve acá en la gráfica es un cambio mucho más pronunciado en comparación con la función lineal o la cuadrática. La función potencia en particular, entre paréntesis, es 3x a la sexta, me permite ver cambios y describir cambios mucho más grandes, como por ejemplo lo que se produce en el crecimiento microbiológico o en el interés compuesto. ¿Ya? Eso es lo que yo primero tengo que establecer.
qué tipos de cambios son pertinentes modelar por la función potencia, que son, por ejemplo, el crecimiento microbiológico, que son mucho más rápidos en comparación a la lineal a una cuadrática. Ya. Pero siempre se cumple ese cambio, dice acá. Siempre es más pronunciado el cambio o variación descrito por una función potencia, ¿o no? Depende, depende. Siempre se muestra esto. Por ejemplo, lo mismo tres funciones. Una función lineal, tengo una función cuadrática y tengo una función potencia graficada en el mismo plano cartesiano. Si se dan cuenta, acá los parámetros o las magnitudes del eje horizontal y vertical van entre 0 y 1. ¿Por qué les muestro esto? Es que básicamente no siempre la función lineal tiene un cambio más pequeño que la función potencia de la cuadrática. Depende de dónde estoy trabajando, en qué circunstancias estoy yo modelando. En particular, depende de las magnitudes de la variación. Por ejemplo, entre 0 y 1, la función lineal crece mucho más rápido que la función cuadrática. Pero de ahí en adelante, desde el 1 adelante, eso cambia. La función cuadrática crece más rápido que la lineal. Lo mismo, entre 0 y 0.8, la función lineal crece más rápido que una función potencia, pero de ahí en adelante la función potencia crece mucho más rápido. Por lo tanto, como dice acá, para modelar lo que yo quiera modelar, tengo que tener claro cómo se desarrolla la situación, el fenómeno que quiero modelar. Aquí dice, para modelar un determinado fenómeno es necesario saber las condiciones particulares de este fenómeno y el orden de magnitud de las variaciones involucradas en el desarrollo de dicho fenómeno. Por lo tanto, yo tengo que, junto con saber dominar la estructura de la función potencia que estamos estudiando, en su comportamiento gráfico, su estructura algebraica, cómo saber transitar entre una y otra representación, también tengo que tener claro el fenómeno que estoy modelando. Una vez que yo tenga esas dos cosas claras, hago la sinergia y hago una modelación y una descripción positiva o adecuada de lo que yo estoy modelando. Así que tengamos claro eso, porque es importante. Entonces, continuamos. Entonces a mí me gustaría que toda esta lectura gráfica y la interpretación de la estructura algebraica, poder volcarlo a algo, que es el dominio y el recorrido de funciones. ¿Ya? Como ustedes saben, el dominio y el recorrido tiene que ver con el conjunto, el dominio con el conjunto de partida y el recorrido con el conjunto de llegada de una función. ¿Qué dice acá? Analizando el dominio y el recorrido de dos funciones conocidas, a través de la lectura gráfica y el análisis de la respectiva estructura algebraica tenemos. Estas dos estructuras conocidas, funciones conocidas, van a ser la función lineal. Por un lado, por ejemplo, esa función lineal 3x menos 4, que tiene este comportamiento gráfico, yo a través de las dos cosas, la interpretación de la estructura algebraica y la lectura gráfica, yo puedo establecer el dominio recorrido. Ya, como ven acá, en el eje horizontal, es decir, los valores de x o del dominio, no presenta ninguna discontinuidad en la función. Tiene valores o tiene función, existe función para todos los valores durante la recta horizontal. Por lo tanto, yo podría decir que el dominio son todos los números reales. Y lo mismo pasa para el eje vertical. La función existe para cualquier valor positivo o negativo del eje vertical. Por lo tanto, también puedo decir lo mismo del recorrido. ¿Qué puedo decir? Que tanto el dominio como el recorrido de esta función lineal, dada por 3x menos 4, son los números reales. Porque no hay ningún problema en la función. Existe para todos los reales, tanto en el vertical como horizontal. ¿Qué pasa con otra función conocida? Por ejemplo, una función cuadrática dada por x cuadrado más 3x menos 5. La gráfica es una parábola, ¿cierto? Según todo lo que recordemos del cero medio, si el coeficiente numérico de tipo cuadrático que acompaña a x es positivo, va a ser una u hacia arriba, etc. Si ven, acá nuevamente el eje horizontal, para cualquier valor del eje horizontal, es decir, para el dominio existe la función, pero para el eje vertical no cumple lo mismo. Si ven acá, aproximadamente existe función para valores del eje y o vertical desde menos 7,5 hasta el infinito positivo. Por lo tanto, yo aquí podría decir que el dominio son todos los números reales. Pero para el recorrido no son todos los números reales. Ahí lo puse con asterisco porque son todos los números mayores o iguales a aproximadamente menos 7,5. Porque desde menos 7,5 aprox existe la función. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que en general, para que quede claro, tanto la función lineal como la función cuadrática son un tipo especial de funciones que son funciones polinómicas. Y las funciones polinómicas se caracterizan por no tener ninguna dificultad o ninguna indefinición para el dominio.
¿Qué quiere decir eso? Que para toda función de tipo polinómica, como son la lineal y la cuadrática, el dominio va a ser siempre los números reales. El recorrido va a depender de cada tipo de función. Para las funciones lineales, el recorrido efectivamente son todos los reales, pero para las funciones cuadráticas va a depender de cómo esté estructurada la función o la estructura algebraica de la función cuadrática, ¿ya? Que tiene que ver con la existencia o no de la función inversa, que es lo que tenemos que ver más adelante, ¿ya? Pero eso con lo que conocemos. ¿Qué pasa con otro tipo de funciones que son conocidas y igual debemos manejarlas? ¿Ya? Por ejemplo, hay una que se llama función racional, que como su nombre lo dice, tiene que ver con la existencia de funciones tipo fracciones, donde en el denominador está la variable. Por ejemplo, x más x, o sea, x partido por x más 1. Si ustedes saben, nunca puede haber en un denominador un 0, es decir, x más 1 nunca puede ser igual a 0. Por lo tanto, de ahí yo podría sacar pista para ver su dominio y recorrido, ¿ya? Pero si yo grafico esto, me da este comportamiento gráfico en el plano cartesiano. Si se dan cuenta, en el eje horizontal, es decir, en el dominio, los valores de x nunca toman el menos 1. Mira, aquí vengo desde la izquierda y no alcanzo a tocar el menos 1. Y si viniera de la derecha, tampoco toco el menos 1. Por lo tanto, podría decir que mi dominio van a ser todos los números reales menos el menos 1. Lo mismo con el eje vertical. El eje vertical, si yo subo, toma cualquier valor, pero nunca toma el 1. Y si yo bajo, lo mismo, nunca toca el 1. Por lo tanto, podría ser que el recorrido son todos los reales menos el 1 positivo. Es decir, por un lado, el dominio que está en el eje horizontal son todos los números reales menos el menos 1, porque nunca toca el menos 1. Y por su lado, el recorrido, que es el eje vertical, son todos los reales nuevamente, pero menos el 1 positivo, porque no toca en el eje vertical, nunca se toca el 1 positivo. Por lo tanto, ahí tengo el dominio del recorrido. Igual lo voy a sacar de acá, ¿cierto? Haciendo una estructura. Si yo decía que x más 1 es diferente de 0, quiere decir que x es diferente de menos 1, por lo tanto el dominio era todos los reales menos el menos 1. Y el recorrido, si lo quiero sacar de la estructura algebraica, tendría que obtener la función inversa y eso lo vamos a conversar más adelante. Pero de la lectura gráfica, apoyada en la estructura algebraica, es posible leer recorrido y dominio, como lo hice acá. Otra función que tenemos que tener claro son las funciones radicales, que son aquellas que poseen en su estructura algebraica una raíz. Por ejemplo, g de x, que es la raíz cuadrada de x menos 5. Si ustedes recuerdan, si la raíz tiene índice par y la cantidad subradical es una cantidad negativa, eso ya no es un número real, sería un número imaginario. Por lo tanto, yo, ¿qué condición tengo? Que para que esta función, efectivamente, esta función radical exista en el plano cartesiano, es decir, en los planos reales, la cantidad subradical, es decir, x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí tendría una inecuación y podría, a partir de la estructura algebraica, sacar dominio recorrido. Pero igualmente yo puedo graficar. Si yo grafico esta función radical, me queda esto. Se da cuenta que puede, en el eje horizontal que está el dominio, puede tomar cualquier valor mayor o igual a 5. Por lo tanto, yo podría decir que el recorrido, o sea, el dominio, disculpen, de esta función son todos los reales mayores o iguales a 5. ¿Y qué pasa con el recorrido? Que es el eje vertical. Si se dan cuenta, puede tomar cualquier valor positivo, real positivo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que esta función radical presenta un dominio re x perteneciente a los reales, tal que son mayores o iguales a 5, que es lo que leímos acá en la gráfica. Igualmente el recorrido lo leo en la gráfica, que son todos los reales positivos, incluyendo el 0. Y ahí tenemos dos tipos de funciones diferentes a las polinómicas, que eran la lineal y la cuadrática. La racional, que presenta su propio comportamiento, y la función radical, que presenta su propio comportamiento. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que empecemos a diferenciar respecto a dominio y recorrido de las funciones. Pero, ¿qué pasa con la función potencia? ¿Qué ocurre con su dominio y su recorrido? Bueno, depende. Dijimos que la función potencia de la estructura algebraica era un a, que es un número real, por x elevado a n, donde n es un exponente entero, menos el 0. Su dominio y recorrido va a depender del comportamiento gráfico que presenten. Y tiene que ir directamente con el número o los valores que tomen a y n. ¿Qué les puedo decir? Que en general, para lo que nosotros estamos definiendo, para un número a real y un número n entero positivo, negativo, menos el 0, vamos a presentar 8 posibilidades de gráficas. Y esas 8 posibilidades van a tener su propio comportamiento gráfico y por lo tanto su propio dominio y recorrido. Por ejemplo, puedo tener que a sea un real positivo y n un entero
positivo, un entero par positivo, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo ver? Veamos el estudio de la gráfica. Miren, este es un software gráfico, se llama GeoGebra, ustedes lo conocen, que me permite graficar funciones, ¿ya? De forma rápida. Acá yo ya tengo programado la gráfica, estoy graficando este tipo de función potencia, donde A y N varían entre -5 y 5. Eso es lo que tengo acá. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago correr, mira, los voy a hacer correr, van a ver que dependiendo del valor que tomen estas cosas, va a variar la fórmula. Ahí los tengo variando los dos. Se dan cuenta que la curva se va moviendo desde los cuatro planos del plano cartesiano y según el valor se va cambiando. Pero por ejemplo, voy a parar esto. Voy a parar los dos y los voy a... Por ejemplo, la primera, ¿qué dice la tabla? La primera posibilidad es que A sea un real positivo y que n, el exponente, sea un entero par positivo. Es decir, quieren que A sea un real positivo, por ejemplo, 0,6. Voy a bajarlo un poquito más grande, dejarlo ante el punto 1, real positivo. Y n, que sea un entero par positivo. Por ejemplo, dejémoslo en 4. Se dan cuenta que si A es positivo, un real positivo, puede ser entero o no, real, y n es un exponente par positivo, me queda una función conocida, una función como muy parecida a la cuadrática. No, recuerden, es cuadrática porque n está 4. En cambio, si yo hago la opción 3, por ejemplo, real positivo igual, pero el entero impar, pero positivo, el exponente va a ser impar. Ahora no va a ser 3 no va a ser 4, va a ser un impar, por ejemplo 3. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Lo mismo. Voy a la última combinación que me interesa. Por ejemplo, que sea A sea un real negativo y el exponente sea un entero impar negativo. Las dos cosas negativas. A un real negativo, por ejemplo, menos 1,2 y n sea un entero impar negativo. Entero impar, pero negativo. Por ejemplo, -3. Me falla el pulso. ¿Se han contado cómo va cambiando? Ahora está acá, en el segundo cuadrante. Entonces, cuando yo hable del comportamiento gráfico de una función potencia, va a depender de lo que tome, el valor que tome A y N, ¿ya? Y su gráfica también, por lo tanto su dominio igual, ¿ya? ¿Qué les propongo yo? Les propongo una actividad, que esta actividad va a ser establecida como tarea y publicada en Classroom y va a ser revisada en la próxima clase. ¿De qué trata? Dice, utilizando un software gráfico de matemáticas, GeoGebra, también puede usar Desmos, y si tienen otra alternativa, también bienvenido. Se pide graficar un ejemplo de cada una de las 8 posibilidades para la función potencia, generada al variar A y N, que es lo que les señalé anteriormente, esas 8 posibilidades. Y se les pide a partir de esa gráfica que señalen el dominio y recorrido para cada ejemplo. Por ejemplo, aquí yo los quiero ayudar un poco cómo lo van a hacer. Pueden fabricar una tabla donde se les pide las cosas. Por ejemplo, esta sería una tabla que tiene la descripción que yo quiero hacer. Por ejemplo, quiero poner A real y N un entero positivo, que sería la primera combinación, disculpen, de lo que vimos anteriormente. Sería la combinación 1. Señalo el ejemplo de lo que quiero hacer. Yo quiero un A un real positivo y quiero N un exponente par positivo. Por ejemplo, 3x cuadrado. Y hago su gráfica para determinar dominio recorrido. La gráfica me da que su dominio es cualquier número real, por lo que vimos delante, y que su recorrido son los reales positivos incluyendo el 0. Y así yo podría completar esta tabla. La cosa es que se metan en el programa y puedan trabajar. Entonces, para finalizar, chiquillos, va a quedar establecida esta actividad que va a ser revisada la próxima clase y estoy atento a poder ayudarlos ahora.